Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Soraya y esto es DIY and Glam. Esta semana vamos con un tutorial de reciclaje y va a ser algo súper sencillo. Ya la semana pasada hicimos algo un poquito más complicado, bueno, pues esta semana toca algo un poquito más sencillo. Y vamos a hacer este chaleco con un fular, con una pasmina de invierno gordita. Nos haremos este chaleco tan facilón, ¿veis aquí? En un ratito. Así que comenzamos con el tutorial. Bueno, aquí os enseño la bufanda o pasmina que tenía, es gordita, es de invierno y mide unos 180 centímetros, un metro con 80, sin contar los flecos, ¿vale? Los flecos van aparte. Así que me resulta bastante bien porque lo tenemos que dividir en 3 partes. Así que vamos a ir con la confección y os digo ya inmediatamente cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues yo lo he dividido por la mitad, ¿vale? He puesto la zona de los flecos. Como lleva rayitas, tenemos que poner las rayas bien en su sitio, que coincidan, y voy a dividirlo en 60 centímetros, ¿vale? Luego me quedará otro trozo, que sería el de la espalda, de otros 60 centímetros. Así que simplemente hacemos una línea para dividirlo y lo vamos a cortar. Estas dos piezas que tienen los flecos son las que vamos a utilizar para la parte delantera, ¿vale? Como la pasmina tiene un ancho de 55 centímetros, no necesitamos tanta anchura para los delanteros, así que le vamos a quitar un trozo, ¿vale? Voy a cortar hasta la primera línea blanca, bueno, esto sería el trasero, que es lo que luego utilizaremos, y en el delantero me voy a quedar con unos 45 centímetros por cada pieza delantera, o sea que le voy a quitar, voy hasta la línea blanca, esta primera línea blanca, que son unos 11 centímetros, pues bueno, pues 44 centímetros con lo que me quedaré de cada delantero. Así que recortamos. Esto ya va en función de la talla que tengamos, ¿vale? Pero luego le vamos a hacer el patrón. Ahora necesitamos cortar las piezas para irlas luego montando para el patrón. Así que estos dos trozos que me sobran de la parte delantera se los voy a añadir a la parte trasera. No hubiera sido necesario, la verdad es que luego cuando lo he montado no es necesario, porque ya veréis cuando hagamos el patrón que va a sobrar bastante. Pero bueno, le voy a añadir, me voy a quedar con el ancho de la pasmina para hacer el largo del chaleco, o sea, esos 55 centímetros, ya veis que aquí me sobra un poco, y le voy a añadir en los laterales que he cortado, ¿vale? O sea, que me quedo con el ancho de la pasmina para el largo y le añado aquí. Así que voy a añadir en cada lateral estos dos trozos. Luego ya os digo que sobrará, luego ya depende de la talla de cada uno, pero sí, habrá muchas tallas que sean más pequeñas que no necesiten estos añadidos para nada, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que se puede añadir lo que nos sobra a la parte trasera, a la espalda, para que tengamos la talla que queramos con el chaleco, ¿vale? Que no es necesario tener una talla concreta. Así que vamos a cortar lo que sobra de los delanteros, veis aquí. Nos vamos a quedar con los flequitos, que los vamos a utilizar luego para el cierre, que van a quedar muy salados, así que guardarlos. Y vamos a coser estos dos laterales y le vamos a hacer un zigzag para unirlos. ¿Vale? Aquí no tenemos mucho problema, si queréis podéis poner el prensatelas de teflón, este que es blanco, o el del rodillo, que es para coser este tipo de tejidos para que ruede mejor. Yo lo he hecho con el universal y ya veis que funciona bien, o sea que eso, si tenéis otro tipo de prensatelas para que funcione mejor, lo ponéis, y si no, con el universal ya veis que funciona perfectamente, ¿vale? Hacemos un zigzag para que no se deshile, porque al final esto es como lana y se termina deshilando, y vamos a empezar ya a hacer el patrón, ¿vale? Vamos a necesitar una camiseta que tengamos en casa, que sea flojita, que nos quede bien, y vamos a doblar el trasero, ¿vale? En la parte de atrás que tenemos para hacer nuestro chaleco. Cogemos la camiseta y la vamos a doblar, ¿vale? Con el trasero hacia afuera para que podamos calcar. Una vez que lo tenemos, lo colocamos sobre la tela. Bueno, pues ya veis que si no hubiera querido no hubiera hecho falta casi ni que le hubiera hecho el añadido. Pero bueno, como le he dado un poquito más de holgura, ya veis que en el lateral le da un poquito más. Así que calcamos la sisa y calcamos
el cuello. La sisa, tener en cuenta que si es una camiseta que tiene la sisa muy baja, la tendréis que subir, ¿vale? Porque el chaleco creo que queda más bonito que acabe donde acaba el hombro, que acabe más abajo, así que tenerlo en cuenta. Si es muy ancha la sisa, la recortáis un poquito, ¿vale? Y bueno, pues vamos recortando. Yo aquí solo en el lateral le voy a dar un poco de margen de costura y en la sisa. En el resto ya veis que no le he dado porque, bueno, no me era necesario para la largura que tiene el chaleco. Bueno, ya veis que ahí al recortar apenas me he quedado nada de lo que le he añadido, que si no hubiera querido ya os digo que ni siquiera se lo hubiera tenido que dar. Pero bueno, para que veáis que podemos hacer la talla que queramos, ¿vale? Que no tenemos ningún problema. Y evidentemente con la pasmina que yo tengo, ¿vale? Con las medidas que yo tengo. Si es más pequeña, pues tenéis que mirar. Bueno, pues ahora vamos a utilizar nuestro trasero para hacer el delantero, ¿vale? Así que lo vamos a colocar encima, los flequitos hacia abajo, ¿vale? Que nos van a ir en la parte de abajo. Y bueno, pues lo vamos a recortar tal cual está. Luego le vamos a hacer modificaciones porque, a ver, ya sabéis que la sisa delantera está más metida que la trasera, pues para hacer el juego del hombro, ¿vale? Así que no pasa nada, de momento lo recortamos tal cual y ahora le vamos a hacer las modificaciones de la sisa y de la parte delantera del cuello, ¿vale? No necesitamos, va a ir abierto y no necesitamos con esta forma de cuello, sino que vaya como un poquito en abierto, así que le quitamos alfileres y ya trabajamos con la parte delantera, ¿vale? Le colocamos los alfileres para que no se nos mueva. Bueno, aquí tenemos nuestro trasero y en la parte delantera lo que vamos a hacer es escotar la parte del cuello, o sea que desde el hombro un poquito más adentro, veis aquí, lo vamos como en degradado con la regla haciendo el escote, ¿vale? Así, sin más. Ya veis que es súper fácil. Ahí ya lo tenemos y recortamos. ¿Veis? Dejamos 1 centímetro de margen de costura y listo. Ahí ya tenemos nuestra parte delantera. Y la sisa, pues lo vamos a meter un poquito más, ¿vale? En la parte de abajo lo vamos a meter así un poquito a ojo, lo metemos como 1,5 centímetros hacia adentro y recortamos. Ahí ya tenemos nuestra sisa, ¿vale? Ya tenemos nuestros traseros y nuestros delanteros. Esto va súper rápido. Unimos por la parte de los hombros, ya sabéis, la parte de la tela buena mirando hacia adentro, o sea, el trasero mirando hacia nosotros y el delantero mirando hacia el trasero. Y unimos por la parte de los hombros y por la parte del lateral, ¿vale? Así ya vamos a dejar cerrado todo el chaleco. Y vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Vamos a coser y vamos a hacer un zigzag para que no se nos deshile, ¿vale? Esta parte de hombros y el lateral. Así ya lo tendríamos. Bueno, yo ya lo tengo cosido y ahora lo que voy a hacer es hacerle un zigzag a todo lo que me queda, que es toda la parte del escote y del cuello y la parte de la sisa, ¿vale? Le hacemos un zigzag para así luego que no se nos deshile y poderlo meter un poquito hacia adentro y ya estaría. O sea, es que es muy, muy, muy fácil. Yo lo he hecho todo con la máquina casera para que veáis que se puede con la máquina plana, se puede hacer con la remalladora tranquilamente, que bueno, lo iba a hacer, pero como siempre lo hago con la remalladora y sé que muchas no la tenéis, pues lo hago con la máquina, que veis que se puede hacer perfectamente. Y ahora lo único que vamos a hacer es meter hacia adentro 1 centímetro, tanto en la parte del escote y del cuello como en la zona de la sisa, ¿vale? Lo metemos hacia adentro. Y para cerrar vamos a coger los flecos que nos han sobrado, nos vamos a quedar con 4 flecos y los vamos a poner para cerrar el chaleco. Esto es opcional, si queréis lo ponéis, si no, no. Yo en las rayas que tengo aquí horizontales blancas les voy a colocar en cada raya un flequito. Así ya tengo para cerrar un poco más arriba y un poco más abajo, para que no se nos mueva. Como es un chaleco que pesa muy poco, si no le ponemos cierre, pues bueno, va a estar todo el rato abriéndose. Entonces a mí eso me pone un poco nerviosa, con lo cual prefiero siempre ponerle cierre, lo use o no lo use, pero el cierre que esté, ¿vale? Así que nada, simplemente vamos a coser ahí cuando cosamos la parte del dobladillo que hemos hecho. Bueno, pues repasamos bien donde hemos puesto los flecos para que no se suelten y lo tendríamos hecho.
Bueno, pues aquí ya veis, lo hemos metido hacia dentro 1 centímetro y simplemente tenemos que coser con puntada larga y ya está. Cuando vamos a llegar ahora a la zona de los flecos, pues sí que os recomiendo que lo repaséis un par de veces, lo colocáis y volvéis hacia atrás para que quede bien fijo. Pues bueno, si tiramos de ellos a la hora de atar o lo que sea, bueno, pues que no se nos rompan y se nos salga, ¿vale? Así que, sin más, le repasamos un poquito en esa zona y ya cosemos toda la parte delantera y la parte de la sisa. Bueno, y con esto lo tendríamos acabado. Simplemente lo que nos queda, bueno, pues lo que estoy haciendo es darle un buen planchado para que las costuras queden bien abiertas, queden bien planitas y no se noten. Y bueno, sobre todo la zona del delantero y de la sisa para que quede perfectamente plano. Bueno, tener cuidado porque hacer pruebas, yo he hecho pruebas y no se podía meter la plancha, ¿vale? Así que tenéis que utilizar un trozo de tela de algodón. Mira, yo uso un trozo de vaquero que me viene fenomenal, que es algodón. Y me sirve de mártir para que no me fastidie el chaleco. Y nos vamos con el resultado final para que lo veáis aquí. Aquí veis el antes de la pasmina, que está muy bien. Lo que pasa es que tengo 1.000.000 de ellas y ¿qué hago yo con tantas? Pues había que reciclarlas y esta me parecía ideal para hacer el chaleco porque es muy gordita y como tiene los flequitos y tal me parece maravillosa. Así que aquí veis el resultado. Es este chaleco tan gracioso de flecos que tenemos esta zona para atarla, ¿veis? ¿Se puede poner sin ello? Pues sí, pero es lo que os digo, que como es un chaleco, bueno, pues que al final no tiene mucho peso, si viene un poquito de aire o lo que sea, se abre entero. Entonces, bueno, pues me parece que le da un toque muy chulo a cualquier look, ¿veis? Queda muy guay. Además, este año que se llevan tantísimo los chalecos, bueno, pues qué mejor que reciclar cosas que tengamos en casa, no nos gastamos un duro y le damos un aire nuevo a todo lo que tenemos. Así que espero que os guste, que lo hagáis y nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao!